Pues seguimos en Onda Cero Puerto Llano y ya saben que los viernes les ofrecemos la sección del doctor Camilo Albornoz. Muy buenos días, Muy buenos doctor. días, ¿no? ¿Qué tal llevamos este tiempo tan raro? Bueno, pues la primavera es un poco loca, ¿no? Nunca sabes qué ponerte, pero bueno, anoche no está mal. Primer día de primavera me asomaba en el Parque de los Perros a ver la luna y descubrí que la luna de anoche se llamaba la luna de los gusanos. ¿Por qué? Pues eso mismo dije yo, ¿y por qué? Pues resulta porque es la luna que coincide con el equinoccio, es la luna que coincide con el deshielo, y gracias al deshielo es que salen todos los gusanitos de la Tierra. Ah, mira. ¿Sí? Pues ya hemos aprendido algo ¿verdad? nuevo, sí. Sí, yo no luego. lo sabía, pero bueno, se supone que además anoche era una de las pocas superlunas que nos quedan este año, entonces estaba muy luminosa, muy brillante, muy bonita, como para hacer un hombre lobo y ponerse un ollar en cada esquina. Bueno, doctor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar básicamente de lo que lleva de título la canción de los Rolling Stones que estábamos escuchando de introducción, que se llama Emotional Rescue, rescate emocional. No vamos a rescatar emocionalmente a nadie, pero en el fondo hasta sí, porque la inteligencia emocional, que es nuestro tema de hoy, pues en el fondo lo que pretende es que rescates el uso de tus emociones para darles un uso positivo. ¿Sí? Mira, yo estuve dándole muchas vueltas de cómo podía uno en un momento dado resumir la inteligencia emocional. Porque se utiliza muchas veces. Hoy en día se supone que la inteligencia emocional es una cosa importantísima en muchos ámbitos, ¿sí? Y que incluso se tiene muy en cuenta, sobre todo en ciertos planos laborales, ¿no? Y entonces decía yo, y encontré dos frases clásicas que resumen perfectamente lo que es la inteligencia emocional. La primera es, conócete a ti mismo. Una frase más vieja que esa no hay. Pero la Eso otra, es muy difícil muchas veces. La otra es más vieja todavía. Sí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, que no es lo mismo que ama a tu prójima. Sí, porque a la prójima ya es otro cuento. Pero en el fondo, la inteligencia emocional es básicamente eso. Es un manejo inteligente de las emociones para que las puedas entender, las puedas modificar, veas qué aspectos positivos puedes sacar de ellas, porque hay emociones positivas y emociones negativas. Y ya una vez logrado ese cambio en ti, logres influir en los demás, reconociendo, aceptando y modificando las emociones de los demás. ¿Sí? Entonces, ese punto es el conócete a ti mismo y en el fondo es ama a tu prójimo. ¿Sí? Porque si tú no conoces tus emociones te van a influir permanentemente, o bien sea positiva o bien sea negativamente. ¿Sí? Y eso va a hacer que de un momento a otro, pues o tomes un curso o tomes otro distinto. Entonces lo que se busca con este conocimiento, con esta aceptación, con esta modificación de lo que hacen tus emociones en ti, pues es que tomes la mejor decisión posible. Pero las emociones no es un hecho universal en la naturaleza. Las emociones aparecieron en los mamíferos hace unos 200 millones de años y aparecieron lo que se llaman las emociones primitivas, es decir, la defensa, el miedo, la ira, parte incluso de la necesidad de la reproducción sexual. Todo eso son emociones primitivas. Es decir, cuando tú llegas y estás dándole la lata a tu perrito y tu perrito te hace eso es una emoción primitiva. Pero luego los primates básicamente desarrollaron una parte nueva del cerebro que se llama el neocórtex, que fue lo que finalmente después permitió que desarrolláramos el razonamiento. ¿Sí? Y el razonamiento es lo que le dio la primacidad a la conciencia de actuar sobre las emociones. ¿Sí? Entonces, esas emociones primitivas después se transformaron en emociones más avanzadas, ¿sí? Que en el fondo lo que terminan siendo los sentimientos, que para muchos emoción y sentimiento vienen a ser sinónimos, pero en realidad no lo son. Me cuesta trabajo a veces entender cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Pero eso hace que en el momento en que tú identificas una emoción y la transformas en un sentimiento, las entiendes y las manejas, te da una capacidad de actuación sobre ti mismo y sobre el ambiente mucho mayor que otra cosa. De hecho, las emociones juegan un papel vital
a diario en cada una de las decisiones que tomamos porque nos influyen en ellas, ¿sí? Y eso va a hacer que o tomas una buena decisión o tomas una mala decisión. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre emoción y sentimiento? Mira, estuve buscando un montón para tratar de encontrar una definición, una respuesta que fuese fácil de entender. ¿Sí? Entonces, dice, la emoción sería esa primera reacción que experimentamos ante un estímulo. Es corta, es fuerte, es vívida, ¿sí? Y puede ser o positiva o negativa. Por ejemplo, la empatía es una emoción positiva, la ira es una emoción negativa. Y el sentimiento es el resultado de esa emoción, ¿sí? Cuando la trabajas en el neocórtex. Es decir, es la racionalización, la utilización de ese. Entonces es cuando tú dices, ¿por qué me caes bien? Entonces, si me caes bien, entonces voy a intentar ser tu amigo. Entonces, si quiero ser tu amigo y me emociona estar contigo, es un sentimiento, el sentimiento perdura mucho más en el tiempo que la emoción, que es breve. Pero entre una cosa y la otra, la emoción influye en mi forma de ser, pero el sentimiento va a modular por la razón, ¿sí?, lo que voy a hacer yo contigo. ¿Sí? Es decir, o voy a si soy, por ejemplo, así, digamos, el descuartizador de Palm Street, pues entonces te descuartizaré con un gusto que ni te veas, la empatía. ¿Sí? Pero si no lo soy, pues me gustará ser tu amigo y disfrutaré de tu amistad, lo cual también es la empatía. Here comes the soul. Give me that road. Soul is emotion. Oh, is that emotion? I'm sacrificed today. Yeah, yeah. Want you to come to me. Is emotion. Ya te decía que este no lo deja conocer. De hecho, yo creo que tal vez de los que nos estén viendo o oyendo, muy pocos, casi ninguno lo va a reconocer. Y mira que fue un cantante alemán superventas en los años 80, ¿sí? Que se llamaba o se llama Falco, ¿sí? No sé si te acordarás de una canción que se llama Rock Me Amadeus. Bueno, pues si te acuerdas, después le echas una oídita. Pero Falco es uno de esos cantantes que fue un cantante conceptual muy interesante, de esos de la bohemia berlinesa, que el tipo es interesantísimo y de pronto si vas escarbando poquito a poco, vas encontrando un montón de canciones buenísimas que tiene y que, aunque él las cantaba también en inglés para hacerlas internacionales, como esta que viene parte en inglés, parte en alemán, pues hay parte que te pierdes. Pero bueno, esta canción que se llama Emotional Man, el hombre emocional, pues es para que decir uno, bueno, ¿de dónde surgió toda esta idea de la inteligencia emocional? Sí, que uno piensa que es una idea muy nueva, muy reciente, pero cuando tú lo ves, dice, alguien en algún momento dijo, los test de inteligencia que utilizamos, las maneras de medir la inteligencia que tenemos, no me son suficientes porque no me aclaran lo que yo quiero saber. Entonces tiene que haber otra manera de ver la vida, otra manera de captar qué tan inteligente es una persona. Y entonces fue cuando surgió la idea de la inteligencia emocional. Pero no es una idea nueva. El concepto, fíjate que no es lo mismo idea que concepto. ¿Pero cómo se mide la inteligencia emocional? Pues a punta de test, como todo en esta vida. Sí, pero el concepto de la inteligencia emocional es una idea muy vieja. Si nos partimos, por ejemplo, del ama a tu prójimo como a ti mismo, más viejo que eso, pocas cosas hay, en el fondo es un concepto de inteligencia emocional. ¿Sí? Es decir, yo te amo a ti como a mí. Es decir, intento ponerte conocerte, en mi lugar, estar en tus zapatos, todas esas cosas. Pero la primera vez que se utilizó el concepto claro de inteligencia emocional, aunque no la palabra, sino el concepto, lo utilizó el emperador Marco Aurelio. ¿Sí? Y después, como en el 1400 o alguna cosa así por el estilo, un jesuita que se llamaba Baltasar Gracián escribió un libro que todo su contenido es cómo utilizar la inteligencia emocional. Tanto que hoy los dos libros, tanto el de Marco Aurelio como el de Baltasar Gracián, se le recomiendan a los políticos para que lo lean, para que sepan manejar sus emociones cuando se enfrentan a situaciones políticas. ¿Sí? Ahora, de ahí para adelante fueron apareciendo en algún momento nuevas aportaciones a ese concepto. Por ejemplo, Darwin fue el primero que utilizó la palabra inteligencia emocional. ¿Sí?
para parte de eso del desarrollo de las especies. Después vino Thorndike, Wheeler, no sé cuánto, pero hasta en 1983 como tal, no se describió la inteligencia emocional hasta que Howard Gardner habló de una cosa que se llama las inteligencias múltiples. Y para que te hagas una idea de lo que puede ser la inteligencia múltiple, es, tú eres muy buena comunicadora y yo soy buen médico. ¿Sí? Son habilidades distintas. ¿Eso significa que tú eres más inteligente que yo o yo soy más inteligente que tú? No necesariamente. ¿Sí? Porque tú puedes ser muy inteligente porque eres capaz de desarrollar muy bien tus habilidades, ¿sí? Y no por eso ser menos inteligente que yo. Ese es parte del concepto de las personas, de las inteligencias múltiples, ¿sí? Pero en realidad el boom vino a partir de 1995 con un libro que escribió Daniel Goleman. A partir de ahí todo cambió en el concepto de inteligencia emocional. Y entonces él lo definía como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y ajenos, de motivarnos y manejar bien las emociones de nosotros mismos y en nuestras relaciones. Entonces ahí es cuando el concepto de coeficiente de inteligencia desaparece por sí mismo para ser modulado por coeficiente de inteligencia más inteligencia emocional, dar un resultado total. Ahora, los test de inteligencia como tales han sido muy cuestionados porque muchísimos dicen que no valoran lo que tienen que valorar. ¿Qué es? Entonces, se supone que, ¿alguna vez te han hecho a ti un test de inteligencia? Yo creo que nunca me han hecho Los nada test de de esto. inteligencia parten de varias premisas. La primera es que eres una persona que está bien educada. ¿Sí? Entonces tienes una multitud y una amplitud de conocimientos. La segunda es que eres una persona bien informada y te preocupas por informarte. Entonces te sabes lo que está pasando en el mundo y en tu entorno. La tercera es que tienes una serie de habilidades básicas, por ejemplo, la visualización en 3D, la capacidad de deducción, la capacidad de inducción, el desarrollo de un tema, etcétera. ¿Sí? Pero en eso te da un puntaje y sobre ese puntaje pues tú dicen, eres inteligentísimo. Pero tú suponte que tú no has tenido la capacidad de ir a una universidad, de aprender a leer, de estar en un momento dado informado de lo que pasa en el mundo en general, ¿sí? Es decir, como decía ese chiste, ¿no? Mi mujer se encarga de todas las cosas de la vida y yo de las importantes. Es decir, me preocupo si hay el hambre en el mundo, si hay una epidemia, una guerra mundial, cosas por el estilo, ¿sí? Pero eso no significa en un momento dado. Es decir, un albañil es menos inteligente que tú simplemente porque no ha pasado por la universidad y no conoce a Kafka. ¿Sí? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, muchas veces tendemos a desdeñar personas muy inteligentes porque solamente han podido desarrollar una habilidad o dos en su vida, pero no han tenido la capacidad de tener esa profundidad académica o esa inquietud informativa que puede tener otro. ¿Sí? Y entonces pensamos que el otro, por ser simplemente albañil, es un gañán tonto, torpe y paleto, que no sirve para una mierda, nada más que para poner ladrillos. ¿Sí? Y eso en realidad no es muy cierto, porque si te ponen a ti a poner ladrillos, veías un cemento, haz la mezcla, busca ladrillos, colócalas adecuadamente, que estén bien alineados, seguro que no somos capaces, ni tú ni yo. Seguramente. Porque no tenemos ni el conocimiento ni la habilidad. O sea que, además, si tú lo ves hoy en día, ¿sí? Hay una nueva concepción de analfabetismo, que también se implica dentro de una, digamos, falta de desarrollo intelectual, que es la falta de conocimientos en los medios digitales y computación. Sí, cierto. Entonces, el que no sabe eso, hoy en día es un tonto. ¿Sí? Puede ser Einstein mismo, pero es un tonto. Ahora, muchos de esos test de inteligencia que se utilizan a diario, sobre todo en el plano educativo, como no muestran esas capacidades, también, si nos retraemos a algún tema anterior, muchos niños que son muy inteligentes, pero que les aburre, por ejemplo, la clase de matemáticas, son niños por culeros, y entonces, ¿qué hacemos? Pues los dejamos, es un niño con un trastorno de la atención y con hiperactividad, y vamos a darle medicamentos para que no dé la lata. Cuando en lugar de lo que tenemos que hacer era canalizarlo por sus intereses y habilidades para que la cosa... Ahí el otro día leí una de estas, dice, si tu hijo llega y te dice que ha sacado 10 en artes, pero 0 en matemáticas, ¿tú qué harías como padre? Pues no sé, le potenciaría a lo mejor las artes, ¿no? Exacto, la mayoría van y le buscan clases extraescolares de matemáticas para que apruebe matemáticas. Error.
Si el niño no tiene habilidades matemáticas o no tiene interés por las matemáticas, pero podrá ser un gran Picasso cuando sea un adulto, potenciale sus habilidades y desarrolla su inteligencia por ese camino. Pues por ahí va la cosa. Entonces, muchos de esos test de inteligencia también han sido acusados, por decirlo así, como utilizarlos como herramientas de manera política para que desarrollar grupos específicos de personas, ¿sí? Para que vayan afines a determinadas actitudes. Que eso es una de las críticas que hacen los conspiranoicos frecuentemente, es decir, de que nos están manipulando tanto políticamente como educativamente para sacar una cantidad enorme de rebaños, ¿sí? De gente dócil que acepte que conformarse en su vida es ser un esclavo laboral de toda la vida y sin poderse mover de ahí. Pero la idea es justamente, es eso, es tratar de potenciar cuanto más tempranamente, potenciar esas habilidades emocionales, esa compresión emocional, ir lo más adelante posible para que ese tipo de situaciones se vuelvan críticas en el sentido de yo critico, no de crisis. ¿Sí? De yo critico para que después esas personas sean mucho más inteligentes y desarrolladas. Una gran emoción, es como se llama esta canción. Claro que, se me fue el nombre, pero bueno, este cantante que tiene unas canciones preciosas, aquí sabemos que su gran emoción son dos, el amor y el sexo, pero las grandes emociones, cuando hablábamos de Gardner y sus inteligencias múltiples, él decía que cada uno tenemos nuestra inteligencia. ¿Sí? Y es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, él definía 12 tipos de inteligencia distinta. 12. Entonces, te las voy a leer rápidamente. La lingüística, que es la de los escritores, la lógico-matemática, que es la de los matemáticos y físicos, la sinestésica corporal, que es, por ejemplo, la que utilizan los bailarines, los deportistas, etcétera. La musical, evidentemente la de los músicos. La espacial, los que pueden pensar en 3 dimensiones, como los artistas o los arquitectos. La interpersonal, que son los que pueden interactuar con otras personas de manera eficaz, como son pues líderes religiosos, políticos, psicólogos, etcétera. La intrapersonal, los que se pueden construir su propio interior, como son los pensadores, los filósofos. La naturalista, que son los que les permiten entender y comprender el medio ambiente, como los botánicos, los ecologistas, los paisajistas. La existencial, que son las personas que se preguntan el entorno y la vida misma, el contenido del universo. Entonces ahí pueden caer otra vez, nuevamente pueden caer filósofos, pero pueden caer muchos científicos que se hacen, como Carl Sagan, por ejemplo, que se hacen esa pregunta, ¿dónde estamos en el cosmos? Entonces hay muchas formas de ver esa. Otros simplemente llegan y dicen, mira, solo hay 2 formas de inteligencia emocional, que son la intrapersonal y la interpersonal. Es decir, la intrapersonal es comprender mis propias emociones para yo entenderlas y después de entenderlas tomar una decisión. Controlarlas, ¿sí? sí. Y la interpersonal es, yo entiendo tus emociones, percibo tus emociones, después de que las percibo, las entiendo y después de que las entiendo, intento o ayudarte o ayudarme a través de tus emociones, lo cual en algunas circunstancias también lo hablan de convencer, manipular o dominar a los demás, que es, por ejemplo, la capacidad que tienen muchos líderes, ¿sí? De que utilizan tus emociones para manipularte y hacer que hagan una cosa. Ahora, esto a nivel empresarial se ha convertido en una situación muy importante porque se pueden enaltecer ciertas habilidades técnicas a través de la inteligencia emocional, pues para que tengas empleados más eficientes, capataces más eficientes, ejecutivos más eficientes, inclusive gerentes más eficientes. A nivel educativo, pues existen ahora en muchos sitios, en muchos centros educativos, modelos de formación y de aprendizaje formados en el desarrollo de la inteligencia emocional, de tal manera de que a medida de que el niño se va desarrollando y madurando neurológica y emocionalmente, van aumentando las capacidades de desarrollar esa inteligencia emocional para que se transformen en habilidades que puedan después en el futuro utilizar o para su entorno o para su vida o para que simplemente puedan llegar a ser lo que quieren ser siendo lo mejor posible.
take it down. Oh, if you climb a mountain and you turn around, if you see my reflection in the snow-covered hills, where the landslide will bring it down. Ya, ahora ya para usted de cantar. Esta canción, créeme, desde que la conocí en el año 84, mira, es que tengo tan vívido el día que lo oí por primera vez. Estaba yo en Vichy, en Francia, antes de ir a hacer una beca que me otorgó el gobierno francés para estar un año allá estudiando. Hoy escuché por primera vez esta canción de Fleetwood Mac, que la compuso Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, y es ella quien la canta, Stevie Nicks, ¿no? Es una canción que me produce un arrebato emocional impresionante, me llega muy profundo. Pero curiosamente, cuando estaba haciendo la investigación musical de la inteligencia emocional, la ponen siempre como ejemplo de una canción positiva para resolver situaciones conflictivas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo la crisis, es decir, la canción lo que te demuestra es una crisis, ¿sí? Y entonces cuando ellos dice el landslide es una avalancha que se me viene encima. Entonces yo tengo que afrontar esa avalancha, tratar de capearla, entenderla para superarla y que no me lleve consigo mismo. Ese es el sentido de la canción, pero ese es el sentido en que dicen, si existen emociones positivas y emociones negativas, pues esta es una canción que te busca enaltecer esas emociones positivas, comprendiendo no solo las positivas, sino las negativas, para poder hacer frente a una crisis cualquiera que tengas en tu vida. Ahora, evidentemente, en esto de la inteligencia emocional, hay un montonón de diferentes pasos, ¿sí? Que en el fondo los he logrado resumir más o menos todos, y solamente te los voy a decir qué son. ¿Sí? El manejo de esas emociones que tú percibes, ¿sí? Es primero justamente eso, percibir una emoción, darnos cuenta de que tenemos esa emoción, ser capaces de sentir esa emoción. Después tú tienes que llegar y pensar, es decir, razonar la emoción, es decir, volverla consciente, es decir, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy contento? ¿Por qué tengo ira? ¿Por qué me caes bien o por qué me caes mal? ¿Sí? Ese mecanismo de razonamiento te va a ayudar a entender. Es decir, si sé que estoy triste porque pasó esto, entonces lo que tengo que hacer es o mantengo esa tristeza para que me produzca un estímulo, o evito esa tristeza para que no me restrinja en mis capacidades. Eso se llama luego, después de como lo estoy comprendiendo, estoy gestionando mis emociones para que tengas no solamente un autocontrol emocional que es flexible, es decir, pues quieres buscar un logro positivo finalmente, ¿sí? Y te permita adaptarte a un cambio. Es decir, por ejemplo, una situación como cualquiera, ha muerto un familiar. Es normal que estés triste, ¿sí? Entonces lo que tienes que gestionar es esa tristeza, no para que desaparezca por sí misma, sino que el proceso de duelo se dará por sí solo. Lo que tienes que hacer es evitar que ese proceso de duelo se vuelva patológico, que te inhabilite para entrar en acción, que te restringe en tus capacidades, que no te permita pensar, que no te permita trabajar, que no te permita hacer, ¿sí? Sino que de pronto al enfrentarse a esa crisis, ¿sí? Puedas llegar y tomar una decisión y decir, bueno, ya mi ser querido no está, pero tengo que seguir adelante. Como por ejemplo, decir, tengo unos hijos, tengo unos nietos, ¿sí? Que tengo que ayudarlos a sacar adelante. Si yo me quedo metido entre la tristeza por el duelo, esto no va a ocurrir, ¿sí? Después de eso tienes que haber desarrollado también unas habilidades sociales e interpersonales para que esa gestión de tus emociones se transmita también positivamente a las otras personas. Si tú haces, por ejemplo, volviendo al caso del duelo, si yo estoy triste y lo que te hago es transmitirse tristeza, no solamente entro en un parón físico y emocional yo, sino que hago que tú entres en un parón físico y emocional también. Te arrastro conmigo en ese tipo de cosas, ¿sí? Y después viene la empatía, que es reconocer que tú puedes tener ese tipo de emoción también y yo ayudarte con mis emociones a que tú superes y controles, gestiones y racionalices las tuyas. Y finalmente, con todo esto lo hecho, pues entonces manejamos las emociones para que podamos o automotivarnos, es decir, lograr un efecto positivo,
o automotivarte para que te ayude a ti a lograr ese efecto positivo. Esto es lo que se está buscando no solamente en el ámbito laboral, sino desde muy temprana edad en el ámbito estudiantil. Pero ahí te traigo una cosa que encontré interesantísimo, y es que tú has oído hablar del bullying, de los acosadores, de los niños problemáticos y toda la cosa. Pues se hizo un trabajo a nivel de inteligencia emocional y descubrieron una cosa que te la voy a resumir en una frase básicamente. El uno es un cabrón hijo puta y el otro es un huevetas gilipollas. ¿Sí? Es decir, ambos tienen básicamente el mismo problema. Tienen un bajo coeficiente de inteligencia emocional que no les permite gestionar y comprender bien sus emociones, y el uno las expresa muy negativamente agrediendo al otro, pero el otro, como no es capaz de entender y manejar sus emociones, entonces en lugar de desarrollar una actividad física, produce una actividad de mejor me recojo, mejor me escondo, tengo una baja autoestima, voy desarrollando cada vez una baja autoestima, y por eso el acosador, el agresor, ¿sí?, es capaz de agredirme a mí y no a ti. ¿Sí? Porque se ha visto que los que tienen niños que van desarrollando un alto coeficiente de inteligencia emocional ni son agresores ni son agredidos. ¿Sí? Y esto es importantísimo porque podría ser un muy buen camino, ¿sí?, para que todo este tipo de problemas que vemos desde los colegios se corten de raíz. Es decir, si tú desde eres el acosador mira, el acosador por aquí decía, tenía un índice de general de agresión muy alto, pero un muy bajo pensamiento, de pensamiento de construcción global. Es decir, ellos no ven sino su entorno inmediato, su gana. Yo soy un macho, lo que quiero, lo quiero ya, y si tengo que darte 4 bofes para lograrlo, lo logro. ¿Sí? Pero tienen muy baja capacidad para reconocer las emociones de los demás, además de las suyas. Por eso es que se vuelven agresivos también. Mientras que el agresor, el agredido, pues tiene muy baja emotividad, una baja tolerancia a la frustración, una baja eficacia. Mucho de eso hoy en día lo tienen los padres. Los padres están generando qué frase tan horrible. Están desarrollando una generación de niños con muy baja tolerancia a la frustración. El hecho de que el niño no sepa cuánto vale un peine, ¿sí? Es decir, que tenga que currárselo para ganarse algo, que tenga que currárselo para tener un logro, que tenga que currárselo para lograr un efecto, eso está haciendo que en un momento dado los niños desarrollen muy malas defensas emocionales. Hay que ir terminando, doctor. Y ya para cerrar, Sting. Esta es una canción que en su momento fue muy llamativa, se llama The Russians, ¿sí?, en el cual Sting hace una breve sinopsis de lo que fue todo el tiempo de la Guerra Fría. Y entonces él decía, ¿por qué tenemos que pelearnos? ¿Por qué? Si somos iguales, tenemos la misma biología, las mismas emociones, los mismos sentimientos. Los rusos también aman a sus niños. ¿Sí? Y entonces esta canción se pone como ejemplo de cómo gestionar una emoción negativa. ¿Ves? Como la que hemos hablado antes. De la gestión positiva, esta es de la negativa. Entonces, te estás poniendo en los zapatos del otro y diciéndoles, yo amo a mis hijos, ¿por qué voy a pelear? ¿Por qué los voy a poner en peligro si yo amo a mis hijos? Pero seguro que tú también amas a tus hijos y no querrás tampoco ni ponerlos en peligro ni ponernos a pelear. ¿Ves? Ahora, cuando tú gestionas esto, conoces tus emociones, las de tus compañeros, el trabajar en equipo es mucho más eficiente y mucho más efectivo. ¿Sí? Ahora, evidentemente, la inteligencia emocional tiene una lista de yo no sé cuántos beneficios posibles, pero te los voy a leer muy rápidamente en 30 segundos. Te mejora la concentración, el rendimiento académico, te mejora la calma, te disminuye el estrés, la ansiedad, ayuda a identificar que lo que tienes que expresar, aumenta la capacidad de escucha, aumenta el conocimiento de sí mismo, te ayuda a gestionar sentimientos difíciles y controlar los impulsos, aprende a relacionarse con los demás a través de la empatía, mejora la capacidad de resolver conflictos, las
habilidades de comunicación, el comportamiento, la salud física, los comportamientos de riesgo, desarrolla la proactividad y la responsabilidad, incrementa la motivación. ¿Podría presentar el rojo de pasapalabra? Pues así nos vamos a despedir por hoy del doctor. Doctor, nos vemos el viernes que viene. ¿Verdad? ¿Ya hay algún tema en mente o no? No, pero voy a ver si me siento a ver qué me ilumina una moza por ahí. Vale, perfecto. Pues nosotros así nos despedimos este viernes. Pasen un buen fin de semana y adiós, hasta el lunes.